Pedro oró una oración que lo transformó de un cobarde que negó a Jesús 3 veces en un hombre que se presentó ante las mismas personas que crucificaron a Cristo y se negó a retroceder. Esta es la oración que te da valor cuando el miedo intenta silenciarte. Padre Dios, hoy vengo a ti con Hechos 4:29, ardiendo en mi corazón. La oración de Pedro. El hombre que una vez huyó, que juró que no conocía a Jesús, que se escondió detrás de puertas cerradas, aterrorizado por lo que pudiera pasarle. Pero algo cambió, y cuando las autoridades lo amenazaron, cuando le ordenaron que dejara de hablar de Jesús, esto fue lo que oró. Ahora, Señor, considera sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con gran valentía. Señor, necesito situar el contexto aquí, porque lo que le sucedió a Pedro en ese momento es increíble. Él y Juan acababan de sanar a un hombre que había estado lisiado por más de 40 años, justo en la puerta del templo, delante de todos. El hombre saltaba, caminaba y alababa a Dios. Era innegable, era público, era un milagro que nadie podía explicar. Y Pedro hizo lo que Pedro hace ahora, Padre. Predicó. Les dijo a todos que ese milagro había sucedido por el nombre de Jesucristo de Nazaret. El mismo Jesús que ellos crucificaron, el mismo Jesús que resucitó de entre los muertos, el mismo Jesús que es el único camino a la salvación, y miles de personas creyeron. La iglesia creció hasta alrededor de 5,000 hombres ese día, pero los líderes religiosos no estaban contentos, Dios. Los mismos que habían hecho matar a Jesús, los saduceos, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo. Arrestaron a Pedro y a Juan. Los metieron en la cárcel durante la noche. Luego los llevaron ante el Sanedrín a la mañana siguiente, el mismo concilio que había condenado a Jesús a muerte solo semanas antes. Piensa en eso por un segundo, Señor. Pedro está de pie delante de las personas que asesinaron a Jesús, las personas que tienen el poder de hacerle lo mismo a él, las personas que están furiosas porque él está predicando sobre la resurrección y la salvación por medio de Cristo, y exigen una respuesta. ¿Con qué poder o en qué nombre hicisteis esto? Este es el momento de Pedro, Padre. Podría minimizarlo, podría suavizar el mensaje, podría decir lo que ellos quieren oír y salvar su propia piel. Podría negar a Jesús otra vez como lo hizo en aquel patio cuando cantó el gallo, pero no lo hace. En cambio, lleno del Espíritu Santo, Pedro habla con una valentía que sorprende a todos en la sala. Les dice directamente, «Este hombre fue sanado por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra angular que vosotros rechazasteis, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos». Padre, los líderes religiosos no sabían qué hacer con Pedro y Juan. El milagro era innegable. El hombre que había sido sanado estaba allí mismo, de pie. No podían castigarlos por haber hecho algo bueno, pero tampoco podían permitir que siguieran predicando acerca de Jesús. Así que los amenazaron, los advirtieron, les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en absoluto en el nombre de Jesús. Y aquí es donde la mayoría de las personas habría retrocedido, Dios. Aquí es donde el miedo habría ganado. Aquí es donde la autopreservación habría entrado en acción y habría dicho, «Está bien, estaremos en silencio, pararemos, volveremos a nuestras vidas normales y no causaremos más problemas». Pero Pedro y Juan dijeron algo que todavía resuena a lo largo de la historia, «Señor, ¿es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Él? Juzgadlo vosotros, porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos evitarlo, Padre. No podemos parar, no vamos a parar, aunque nos amenacéis, aunque nos arresten, aunque nos maten, tenemos que hablar, porque hemos visto a Jesús, hemos caminado con Él, lo hemos visto morir y resucitar, hemos sido llenos de su Espíritu, y eso no es algo de lo que podamos callar. Así que los líderes los amenazaron aún más severamente y los dejaron ir. Y Pedro y Juan regresaron con los suyos, de vuelta a los creyentes, y les contaron todo. Y en lugar de desanimarse, en lugar de tener miedo,
En lugar de decidir mantenerse ocultos por un tiempo, oraron. Y esta es la oración, Dios. Hechos 4:29. Ahora, Señor, considera sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con gran valentía. Padre, necesito desglosar esto porque esta oración revela algo profundo sobre el valor espiritual. Primero, Pedro reconoce las amenazas. Considera sus amenazas. No está fingiendo que el peligro no existe. No está actuando como si no hubiera nada que temer. Las amenazas son reales. Los líderes religiosos tienen poder. Pueden arrestar, encarcelar, golpear y matar. Pedro lo sabe. No es ingenuo. Pero no te está pidiendo que quites las amenazas, Señor. No te está pidiendo que hagas retroceder a las autoridades. No te está pidiendo que lo hagas seguro. Está pidiendo algo completamente diferente. Concede a tus siervos que hablen tu palabra con gran valentía. Esa palabra concede en griego es didomi. Significa dar, otorgar, conceder. Pedro te está pidiendo que le des algo que no tiene por sí mismo. Valentía, coraje. La capacidad de seguir hablando incluso cuando hablar es peligroso. Ya no está confiando en su propia fuerza. Está pidiendo la tuya. Y gran valentía es la palabra griega parresia. Significa confianza, franqueza, apertura, hablar sin miedo, es decir, la verdad sin reservas, sin diluirla, sin preocuparse por lo que la gente piense o haga. Es lo opuesto al silencio impulsado por el miedo. Padre, esto es tan diferente de cómo suelo orar cuando tengo miedo. Cuando llegan las amenazas, cuando surge la oposición, cuando la gente se enfada con lo que creo, mi oración natural es, Dios, haz que se detengan. Quita la oposición. Hazlo más fácil. Protégeme del conflicto. Pero Pedro no ora así, Señor. Ora por valentía. Ora por coraje. Ora por la capacidad de seguir haciendo exactamente lo que lo metió en problemas en primer lugar. Porque sabe que el Evangelio es más importante que su seguridad. Sabe que decir la verdad es más valioso que estar cómodo. Sabe que la obediencia a ti importa más que la aprobación de los hombres. Y aquí está lo que me impacta, Dios. Este es el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces. El mismo Pedro que juró y maldijo y dijo, no lo conozco. Cuando una criada le preguntó si era uno de los discípulos de Jesús, el mismo Pedro que estaba aterrorizado de ser asociado con Cristo cuando eso podía costarle algo. ¿Qué cambió, Padre? ¿Cómo un cobarde se volvió tan valiente? ¿Cómo el miedo se transformó en coraje? ¿Cómo un hombre que ni siquiera podía admitir que conocía a Jesús ante una criada, se paró frente al consejo religioso más poderoso de Israel y predicó a Cristo crucificado y resucitado? El Espíritu Santo lo cambió todo, Señor. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, después de que se apareció a los discípulos, después de que ascendió al cielo, envió al Espíritu. Y cuando el Espíritu llenó a Pedro el día de Pentecostés, algo se rompió dentro de él. El miedo que lo había controlado por tanto tiempo perdió su poder. El coraje que siempre le había faltado de repente lo llenó. La voz que había estado en silencio rugió a la vida. Pero incluso con el Espíritu, Pedro todavía necesitaba orar por valentía. Dios, incluso lleno de tu poder, todavía te pidió que lo capacitaras para hablar. Porque el coraje no es algo que generamos por nuestra cuenta, es algo que tú nos das. Es un regalo, una gracia, un empoderamiento sobrenatural que viene de depender de ti. Padre, pienso en las veces que me quedé en silencio cuando debería haber hablado, las veces que dejé que el miedo ganara, las veces que sabía lo que era correcto y verdadero, y no lo dije porque me preocupaba lo que la gente pensaría, por lo que me podría costar, por cómo podrían responder. Te he negado de maneras sutiles, Señor, no con palabras como lo hizo Pedro, sino con el silencio, con seguir la corriente para encajar, con reírme de cosas que debería haber cuestionado, con asentir cuando debería haber discrepado, con mezclarse cuando debería haber destacado, con callar cuando me estabas llamando a hablar. Y lo peor es que lo justifiqué, Dios. Lo llamé sabiduría, lo llamé mantener la paz, lo llamé no ser juzgador, lo llamé elegir mis batallas, pero en realidad solo era miedo,
miedo al rechazo, miedo al conflicto, miedo a ser malentendido, miedo a perder relaciones, miedo a enfrentar consecuencias. Pero Pedro me está mostrando algo diferente, Padre. Me está mostrando que el coraje no significa que no tengas miedo. Significa que hablas de todos modos. Significa que reconoces las amenazas y le pides a Dios valentía para seguir adelante. Significa que te importa más la obediencia que la seguridad. Significa que valoras la verdad más que la comodidad. Y Pedro no está haciendo esto solo, Señor. Está orando con la iglesia. Concede a tus siervos, en plural. No se trata solo de que él sea valiente. Se trata de que toda la comunidad necesita coraje, porque cuando una persona habla con valentía, afecta a todos. Cuando una persona se mantiene firme, fortalece a otros. Cuando una persona se niega a retroceder, inspira coraje en las personas que la rodean. Eso es por lo que la iglesia estaba orando, Dios, no por heroísmo individual, sino por valentía colectiva. Una comunidad que no sería silenciada por amenazas, un pueblo que seguiría hablando tu palabra sin importar qué. Un movimiento que no podía ser detenido por la intimidación, la persecución o incluso la muerte. Y respondiste a esa oración, Padre. El lugar donde estaban reunidos tembló. El Espíritu Santo los llenó nuevamente y hablaron la palabra de Dios con valentía, no una vez, sino continuamente. Siguieron predicando, siguieron enseñando, siguieron sanando, siguieron haciendo exactamente lo que se les había amenazado que no hicieran, y el Evangelio se extendió como un incendio. Así que, Padre, hoy oro esta oración con Pedro, desde donde quiera que esté, cualesquiera que sean las amenazas que enfrento, cualquiera que sea la oposición que intenta silenciarme. Ahora, Señor, considera sus amenazas y concede a tu siervo que hable tu palabra con gran valentía. No te estoy pidiendo que lo hagas fácil, Dios. No te estoy pidiendo que quites la oposición. No te estoy pidiendo que hagas que todos estén de acuerdo conmigo, que les agrade o que acepten lo que digo. Te estoy pidiendo algo mejor. Te estoy pidiendo coraje, valentía, la capacidad sobrenatural de decir la verdad, incluso cuando es costoso, porque sé lo que sucede cuando el miedo gana, Señor. Sé lo que sucede cuando me quedo en silencio. El Evangelio no se comparte. La verdad no se dice. Las personas que necesitan oír acerca de Jesús no oyen. Y vivo con el arrepentimiento de saber que elegí la comodidad sobre la obediencia, la seguridad sobre la fidelidad, la aprobación sobre la verdad. No quiero vivir así nunca más, Padre. No quiero que el miedo controle mi voz. No quiero mirar atrás y ver todos los momentos en los que debería haber hablado y no lo hice. No quiero ser la persona que conocía la verdad y la guardó para sí porque decirla podría costarle algo. Así que capacítame, Dios. Dame valentía. Lléname de tu espíritu. Dame el coraje que tuvo Pedro cuando se presentó ante el Sanedrín y predicó a Cristo. Dame la convicción que lo llevó a decir, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Dame un amor por las personas que sea mayor que mi miedo a lo que puedan hacerme. Y no solo estoy orando esto por mí, Señor. Lo estoy orando por tu iglesia, por cada creyente que enfrenta amenazas, por cada cristiano que está siendo presionado para quedarse en silencio, por cada persona que sabe que debería alzar la voz, pero el miedo la está reteniendo. Concede a tus siervos que hablen tu palabra con gran valentía. Necesitamos esto, Padre. El mundo necesita esto. Hay demasiado en juego como para que estemos en silencio. Hay demasiadas personas que necesitan oír acerca de Jesús, demasiada verdad que necesita ser dicha, demasiada oscuridad que necesita ser expuesta, demasiada esperanza que necesita ser compartida. Así que sacúdenos otra vez, Dios. Llénanos de tu espíritu otra vez. Danos valentía otra vez. Permítenos ser un pueblo que no pueda ser silenciado, que no retroceda, que se niegue a dejar que las amenazas determinen si hablamos o guardamos silencio. Permítenos ser como Pedro, transformados de cobardes en valientes, de negadores en proclamadores, de silenciosos en audaces.
Así que Dios, si hay alguien que está viendo esto ahora mismo que ha estado en silencio cuando debería haber hablado, que ha dejado que el miedo controle su voz, que enfrenta oposición y se pregunta si debería simplemente rendirse y callar, oro para que escuche lo que Pedro está orando desde esa sala con la iglesia primitiva. No tienes que enfrentar las amenazas solo. No tienes que generar coraje por tu cuenta. No tienes que ser naturalmente audaz, intrépido o seguro. Solo tienes que pedirle a Dios que te capacite, que te dé lo que no tienes, que te llene de su espíritu y te empodere para hablar con gran valentía. Eso fue lo que le sucedió a Pedro, Señor. Eso es lo que puede sucederle a cualquiera que ore esta oración. El miedo no tiene que ganar. Las amenazas no tienen que silenciarnos. La oposición no tiene que callarnos, porque tú das valentía. Tú capacitas el coraje. Tú empoderas a tus siervos para hablar tu palabra sin importar qué. Esa es la oración de Pedro. Ese es el corazón de Hechos 4:29. Una oración por el valor espiritual, un clamor por valentía frente a las amenazas, una petición de capacitación divina para seguir diciendo la verdad cuando todo en nosotros quiere callar. Padre, recibo esta oración hoy. Te pido que me capacites para hablar tu palabra con gran valentía. Lléname de tu espíritu, dame coraje, hazme intrépido al compartir la verdad, transforma mi miedo en fe, mi silencio en valentía, mi cobardía en coraje. En el poderoso nombre de Jesús oro. Amén.